Buenas tardes, hermanos. Estamos muy contentos de darles la bienvenida esta noche. Es el segundo live stream que estamos haciendo los miércoles. En vez de hacerlo en Zoom, estamos aprovechando la tecnología que tenemos en la iglesia y damos gracias a Dios que podemos llegar a sus casas a través de ese medio. Gracias a Dios por acompañarnos, especialmente si es la primera vez que está con nosotros. Damos la más cordial bienvenida. Estamos muy gozosos de poder estudiar la palabra de Dios y enfocarnos en las cosas de Dios y entender más acerca de Dios. En el Salmo 103, posiblemente tienen sus Biblias con ustedes y pueden buscar Salmo 103. Es un salmo que nos da mucha enseñanza acerca de Dios, mucho consuelo a nuestro corazón como Dios es con nosotros. Y el Salmo 103 empezando dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Nosotros somos olvidadizos. Tenemos la tendencia por el pecado que llevamos adentro de olvidar. Por eso el salmista dice: no olvides ninguno de sus beneficios. Y esta noche queremos recordarles que Dios está en control. Dios no se equivoca. Dios es bueno. Él nos conoce y Él tiene misericordia de nosotros. Bueno, vamos a empezar entonces en sus propias casas donde están viendo ese live stream. Vamos a orar y pedir la bendición de Dios en este tiempo juntos. Y después vamos a cantar alabando y levantando nuestras voces, glorificando a Dios. Oremos juntos. Señor, muchas gracias por esta oportunidad de estar juntos a través de este medio, de este live stream. Y pedimos tu bendición en este tiempo juntos. Gracias por lo que leímos en el Salmo 103. Desde lo más profundo, nosotros también sentimos lo mismo. Como dice el salmista, que nosotros debemos bendecir a tu nombre, que nosotros tenemos la tendencia de olvidar. Entonces ayúdanos esta noche de recordarnos de todos los beneficios que nosotros tenemos, todo lo que tú nos has dado. Gracias por Cristo, exaltamos su nombre, glorificamos a Cristo, honramos a Cristo y exaltamos a Cristo esta noche. Gracias por este tiempo. Pedimos una bendición en cada casa donde están acompañándonos para que sea de mucha bendición en cada vida. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta noche de nuevo Lalo y el equipo de alabanza está con nosotros. Van a empezar cantando por todo el mundo y después un himno que para mí es muy apropiado para este tiempo que estamos experimentando. Cristo, el ancla firme y fuerte. Las palabras, la letra de esas canciones van a estar abajo en sus pantallas. Acompáñanos, levantando nuestras voces, alabando a nuestro Dios. Lalo. Antes del mundo crear, cada estrella y planeta hecho por tus manos fue. Toda la creación se une al sonido de tu voz. Que los cielos, mar y tierra de tu gloria canten hoy. Eres el autor es
hijos de cada nación, cada tribu y cada lengua, tu amor proclamará. Eres el autor de todo y Señor de la creación, y tu voz de amor el mundo escucha hoy. Eres el autor de todo y Señor de la creación, y tu voz de amor el mundo escucha hoy. Nuestra confianza, el saber que nuestro Dios, el autor del universo, el Señor de la creación, Él mismo es nuestra ancla firme y fuerte. Así que les animo a que podamos entonar juntos desde nuestros hogares y con el corazón, confiando en las promesas de nuestro Señor. Cristo el ancla firme y fuerte en furiosa tempestad, cuando soplan fuertes dudas y mis velas no dan más, en la pena y la tristeza, cuando sufra en el dolor, yo me aferraré al ancla, pues jamás se moverá. Cristo el ancla firme y fuerte, cuando ruge el temporal, cuando tentación me ataca y parezco desmayar, más profundo llega el ancla que mi culpa y maldad. Yo me aferraré al ancla, pues jamás se moverá. Cristo el ancla firme y fuerte, bajo la incredulidad. No desmayes, alma mía, en la cruz segura estás. Es mi prueba y mi certeza que su amor no fallará. Mi esperanza está en el ancla, pues jamás se moverá. Cristo el ancla firme y fuerte, cuando llegue el día final, cuando se abra al fin la gloria y yo pueda descansar, cruzaré el horizonte muy seguro con mi Dios. Todo calma será en
Bueno, muchas gracias, Lalo, por acompañarnos esta noche en la alabanza. Nos gozamos por darle la bienvenida a nuestro estudio esta noche y el tiempo de estudio y oración que normalmente los miércoles lo hacemos aquí en la iglesia. Estamos orando mucho para que, pensemos que estamos llegando cerca a juntarnos de nuevo. No sabemos cuál es el plan de Dios. Estamos estudiando a cada opción que el gobierno nos da, pero que estén orando por los ancianos, por nuestro pastor John MacArthur, para que Dios nos guíe en esta decisión que tenemos que tomar en cuándo podemos de nuevo, porque obviamente echamos mucho de menos nuestra comunión física y anhelamos estar juntos de nuevo. Aquí estamos en la capilla, como yo mencioné la semana pasada. Qué extraño estar aquí sin que ustedes estén con nosotros. Y esta noche, antes de tener el mensaje, queremos tener un breve mensaje de nuestro pastor Henry Tolopilo. Damos gracias a Dios por su vida, por Bárbara que está a su lado. No están con nosotros, que estén orando por su salud, que todavía están averiguando exactamente lo que pasa en su cuerpo, que estén orando por los doctores, las enfermeras. Él está en casa, pero están haciendo con los doctores pruebas y estamos orando mucho por él. En esta semana, muchos de ustedes enviaron un video dándole a él muchos saludos, para un saludo de mucho cariño. Yo vi el video y fue de mucho ánimo. Yo sé que Pastor Henry también lo recibió con mucho ánimo de ustedes. Y queremos compartir en este momento un saludo con nuestro pastor Henry y Bárbara, que está a su lado, que escuchen palabras de agradecimiento por cada uno de ustedes, hermanos. Les amamos mucho. Aquí está Pastor Henry. Hola, queridos hermanos. Queremos en este corto video expresarles a ustedes gratitud por el video que nos mandaron, dándonos sus palabras de aliento y oraciones elevadas al Señor a favor nuestro. Estamos muy agradecidos por eso y en este corto video simplemente queremos expresarles a ustedes nuestra gratitud por eso. Brevemente, hoy tuve una reunión con el especialista del pulmón y básicamente nos dicen que hay necesidad de más información, otro estudio, lo que llaman PET scan, así que todavía estoy en el pozo y no salgo, la cuneta. Uno de estos días saldré. Así que sigan orando porque es algo que necesitamos, pero estamos sumamente agradecidos al Señor por sus expresiones de amor, cariño para con nosotros una y otra vez, además de no solamente expresadas en palabras orales, dichas, sino también por medio de tarjetas y por medio de... nos sentimos acogidos por la congregación y estamos muy contentos por eso. No sé cuándo podré resumir o reanudar, mejor dicho, mis funciones dentro de la congregación, pero el Señor lo sabe y estamos esperando y orando que el Señor haga eso evidente. Por el momento, solamente saludarles, desearles las más ricas bendiciones del Señor sobre sus vidas, sus casas, sus hogares, su familia, y bueno, que el Señor nos dé la oportunidad pronto de estar juntos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pastor Henry, por esas palabras de ánimo para nosotros. Estamos orando por usted, por Bárbara. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y bueno, gracias a Dios por lo que Dios está haciendo a través de esta prueba. Confiamos en Él. Sabemos que ustedes están, Bárbara y Henry, están en las manos de Dios. Y estamos acompañándoles en este camino. No están solos y les amamos mucho. Gracias a Dios por ese video. Bueno, hermanos, esta noche tenemos el gran privilegio de tener Santiago Armel de Colombia. Él llegó a nuestro ministerio en el 2015, ya lleva 5 años con nosotros, ya logró su maestría en divinidad y ahora está estudiando aún más
antes de volver a Colombia, él está pensando con su esposa Juliana, su hijo Santiago, en volver a Colombia en marzo de este próximo año. Entonces damos gracias a Dios por su vida y damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo a través de él. Hace poco yo viajé a Cali, Colombia, donde él va a plantar una iglesia. Que estén orando porque la oportunidad en Cali, en esta parte de Colombia, es una oportunidad única. Y quiero invitar también para orar por este mensaje para nuestros corazones, alguien que está trabajando con Santiago aquí en la iglesia para tener la oración, antes de escuchar la palabra, para tener el enfoque. David Pérez está con nosotros, entonces le pido a David de orar por el mensaje, por Santiago, por cada uno de ustedes, para que ese mensaje sea de mucha bendición. David, que vengas. Gracias por acompañarnos esta noche y orar por Santiago y el mensaje. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Oremos por nuestro hermano Santi y la predicación de la palabra. Padre, te damos gracias por este tiempo y esta oportunidad que nos brindas de poder estar juntos, reunidos aún a través de este medio. Por favor, oramos que tú nos ayudes a comprender tu palabra, que a través de tu Espíritu podamos recibir la sabiduría y la inteligencia espiritual necesaria, no solamente para comprenderla, sino también para llevarla a la práctica. Por favor, oramos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenas tardes, hermanos. Es un gozo y un privilegio especial poder estar en este lugar, en este púlpito en particular, pudiendo predicar la palabra de Dios. Y digo que es un privilegio y lo digo con toda sinceridad porque en este lugar han predicado hombres que admiro muchísimo y especialmente recordando a Pastor Henry, estamos orando por su salud, por su pronta recuperación. Pedimos que al Señor que pronto esté en medio nuestro. Él es el pastor de la congregación del Ministerio Hispano aquí en Grace y estamos extrañándolo muchísimo y orando por él. Y es un gozo poder estar con ustedes en esta tarde predicando la palabra de Dios. Y especialmente vamos a estar revisando un pasaje en el Evangelio de Lucas. Hoy vamos a estar en el tercer Evangelio, Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4. Y para aquellos que toman nota y quieren tener un título del sermón, hoy vamos a estar viendo el discipulado efectivo que impacta profundamente la iglesia. ¿Cuál es la clase de discipulado que es conforme a las Escrituras? ¿Cuál es la clase de discipulado que agrada a Dios? ¿Y cuál es la clase de discipulado que tiene un impacto profundo en la iglesia? Y para eso vamos a ver este prólogo en el Evangelio de Lucas y les pido que me acompañen ahí en sus hogares con la lectura de la palabra de Dios. Lucas capítulo 1 del versículo 1 al 4 dice lo siguiente: por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas o son ciertísimas. Versículo 2, tal como nos lo han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de estas cosas que te han sido enseñadas. Vamos a estar viendo 3 puntos en particular acerca de cuál es la clase de discipulado que Dios bendice. Y como a manera de introducción, saben ustedes y comúnmente han escuchado en estos días que uno de los grandes apologistas de nuestros tiempos, uno de los grandes apologistas de esta generación murió la semana pasada. Ravi Zacharias murió la semana pasada y este era un hombre que tuvo un gran impacto en la iglesia. Pero hay algo que muchos no conocen, hay algo que muchos desconocen y es que Ravi Zacharias a los 17 años de edad intentó suicidarse. Él intentó suicidarse y estuvo a punto de morir y estuvo en una clínica y hubo algo que cambió su vida a partir de ese momento. Un hombre que se llamaba Fred David que entró en la clínica, que entró en ese hospital con una Biblia, con un Nuevo Testamento específicamente de tapa roja. Y Fred David entró a esa clínica, a ese hospital y entró a esa habitación
y empezó a leer los siguientes versos a Rabbi Zacarías. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y luego pasó unos versículos adelante y leyó el versículo 19 que dice: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y es impresionante porque Fred Davis discipuló a Rabbi Zacarías. Fred Davis estuvo enseñándole, animándole, y sabemos que este hombre se levantó luego de ese hospital y fue un gran impacto para la iglesia. Y es interesante porque en los últimos años de vida de Fred Davis, esta persona que invirtió tiempo discipulando a Rabbi Zacarías, cuando estaba él a punto de morir, Rabbi lo llamó y le dijo: voy a ir a visitarte, quiero estar contigo en estos últimos momentos. Y Fred Davis le dijo a Rabbi: no te preocupes, no tienes que venir, tú tienes muchas cosas que hacer. Y le dijo algo muy particular, le dijo: ¿sabes qué, Rabbi? Cuando veo que estás predicando y cuando veo tus videos a través de YouTube y cuando veo que impactas a tantas personas, he empezado a entender que uno de los propósitos más grandes de mi vida fue ese día, hace muchos años, llevarte esa Biblia a ese hospital. Y esto, hermanos, como introducción lo utilizo para mostrarles el poder que tiene de invertir nuestras vidas para proclamar el evangelio a alguien. Ese hombre predicó el evangelio y le llevó una Biblia a alguien que estaba muriendo en ese momento. Y esa persona tuvo un gran impacto para la gloria de Dios, para el reino de Dios. El discipulado es la estrategia que Dios ha diseñado para transmitir la fe cristiana de generación en generación. Y en esta tarde vamos a estar revisando estos versículos y viendo algunos principios de cómo el discipulado cristiano puede impactar profundamente a la iglesia. Y no vamos a dar más largas a esto y vamos a entrar de lleno en el pasaje. Y la primera característica que podemos identificar acerca del discipulado cristiano, acerca de un discipulado efectivo que impacta a la iglesia, lo primero es que un discipulador efectivo es primero un discípulo. Un discipulador efectivo es primero un discípulo. Y para esto tenemos que identificar entonces quién es el autor del Evangelio de Lucas. ¿Quién escribió estas palabras a Teófilo que encontramos ahí en los versículos del 1 al 4? ¿Quién es este? Y sabemos que el tercer Evangelio y el libro de Hechos son 2 tomos de una sola obra. Es decir, el autor de Lucas es el mismo autor del libro de Hechos. Y entonces podemos entender que ahí Lucas es el que escribió este libro y es un autor gentil y estuvo dirigiéndose a una población también gentil en general. Podemos ver esto y darnos cuenta que es el mismo autor si vamos a Hechos capítulo 1. Si me acompañan en sus Biblias, podemos ver ahí lo que dice Hechos capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Dice: en el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aquí muestra que Lucas, quien es el autor del Evangelio y de Hechos, le dice que esta es la segunda obra. Ya escribí el primer tomo, que es el Evangelio de Lucas, y ahora en este segundo tomo voy a contarte un poco acerca de la historia de la iglesia, cómo este Evangelio se expandió de tal manera que los discípulos luego continuaron predicándolo y llegando hasta lo último de la tierra. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué esto tiene alguna implicación con nosotros? Porque nos damos cuenta que Lucas, una de sus características particulares, como es presentado en las Escrituras, es como un discípulo fiel. Y la primera forma o la manera que podemos identificar y que podemos percibir de estos pasajes acerca del discipulado y cómo esto puede impactar la vida de la iglesia es que una persona, para discipular a otros, primero debe haber sido un discípulo. Acompáñenme a Hechos capítulo 20. Ahí podemos ver la experiencia que Lucas había tenido compartiendo con el apóstol Pablo. Lucas había sido un discípulo del apóstol Pablo y lo acompañó en sus viajes. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de eso? Porque en el libro de Hechos hay varios versículos donde Lucas se involucra en la narrativa. Hay varios versículos donde Lucas se involucra, está ahí, hace parte del texto. Y ustedes pueden ver eso en el Hechos capítulo 20, versículo 6, por ejemplo. Dice: nos embarcamos, es decir, Lucas se
se mete dentro de la historia porque Él estuvo ahí. Nos embarcamos a Filipos. Si luego me acompañan al versículo 7, bajan su mirada, dice, en el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos, es decir, el que está escribiendo estuvo ahí, está hablando de los viajes de Pablo. Y más adelante en el versículo 13 dice, entonces nosotros adelantándonos, y más adelante en el resto del pasaje sigue relatando los viajes que tuvo Pablo y su ministerio y cómo Lucas hizo parte del ministerio de Pablo. Y es interesante porque Lucas supo lo que era el verdadero discipulado, supo lo que era ser alguien que imprimía la vida cristiana en la vida de otros. Recibió el ejemplo de uno de los mejores discipuladores de todos los tiempos, el apóstol Pablo. Y podemos ver qué ejemplo recibió si seguimos ahí en el capítulo 20. Por ejemplo, Pablo, hablando con los líderes de Éfeso que habían llegado ahí a Mileto, miren lo que dice de la manera en que Pablo discipulaba a las personas. Le dice, como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe a nuestro Señor Jesucristo. Y bajen su mirada al versículo 27. Pablo sigue diciendo que la manera en que él discipuló fue enseñando todo el consejo. El versículo 27 dice, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Y luego les dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear a la iglesia de Dios, el cual compró él con su propia sangre. Y más adelante hay unos versículos que me impactan muchísimo y quiero que noten en este final del capítulo 20 de Hechos porque muestra la clase de discipulado que Pablo tuvo y que por lo tanto Lucas aprendió de él. Miren, este es el tipo de discipulado. Versículo 34, vosotros sabéis que estas manos, está hablando Pablo, me sirvieron para mis propias necesidades y de los que estaban conmigo. Pablo trabajaba para proveer para sí mismo y para aquellos que eran sus acompañantes, es decir, Lucas y otros compañeros de ministerio. Y bajen al versículo 36, dice, cuando terminó de hablar Pablo en esta despedida, se arrodilló y oró con todos ellos y comenzaron a llorar desconsoladamente, abrazando a Pablo y lo besaban, afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Esto nos deja ver un poco de el ejemplo que había recibido Lucas. Había recibido el ejemplo de un hombre que entregaba su vida por aquellos que quería él impactar con el evangelio. Y la primera marca que vemos ahí es que el autor de Lucas, el autor de estas palabras, que le está diciendo a Teófilo que lo quiere instruir con la verdad, con las cosas que han sido ciertísimas, era primero un hombre que había sido instruido. Era un hombre que primero había sido discipulado. Es más, en Colosenses 4:14, Pablo lo llama Lucas, el médico amado. Lucas, el médico amado. Era el profundo corazón de Pablo hacia este discípulo que es Lucas. Y él es quien escribe el Evangelio de Lucas. ¿Qué relevancia tiene esto? ¿Qué relevancia tiene esto? Como lo he repetido varias veces, antes de enseñar a otros, primero nosotros debemos haber sido enseñados. Esa es una marca característica de alguien que quiere tener un discipulado efectivo en la iglesia. Primero, es alguien que se sujeta, es alguien que se somete, es alguien que es enseñable. Una persona que realmente puede tener un impacto en otros cristianos es una persona que primero ha sido humilde y ha escuchado la instrucción de otros. Se ha puesto bajo los pies de otros maestros a escuchar la palabra de Dios, a aprender, a darse cuenta que aún hay un camino por madurar. Y eso luego va a tener un impacto mayor. Y quiero hacer una aclaración. Cuando Jesús nos ordena en la Gran Comisión, ustedes recuerdan Mateo 28, dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren, el discipulado cristiano se puede dividir en dos partes, según lo que dice la Gran Comisión. La primera parte es un llamado al arrepentimiento y salvación que se expresa en el bautismo. Y la segunda parte inevitable del discipulado cristiano es la instrucción detallada de guardar todas las cosas que Jesucristo nos enseñó.
Son dos elementos esenciales del discipulado cristiano. El evangelismo, un llamado al arrepentimiento, pero el discipulado queda incompleto si se queda simplemente con un llamado al arrepentimiento. Es necesario que luego estos que han creído sean discipulados, sean enseñados, instruidos en todo el consejo completo de Dios. Y quiero decirles algo, las iglesias en nuestros días, muchas de las iglesias fallan en hacer un discipulado completo. Muchos están afanados por llenar las bancas vacías de sus iglesias. Hay muchos preocupados por ver cómo más multitudes llegan a sus iglesias, pero no se han detenido por un momento a pensar qué está pasando con las bancas que ya están llenas, qué está pasando con las personas que ya están ahí. Y la gran comisión, tal como la presenta el Señor Jesucristo, es sí un llamado al evangelismo, sí un llamado a que las personas crean en Jesucristo, pero la tarea no termina ahí. La tarea de una iglesia fiel que quiere discipular de manera correcta es luego instruir a esas personas. Así que hay muchos afanados por que más personas vengan, pero tienen descuidados a esos que están sentados ya en su iglesia. Es una ambición por las multitudes y en medio de esta ambición por las multitudes, ¿qué pasa? Neófitos tienen que empezar a hacer el trabajo de discipular a otros. ¿Y qué pasa cuando neófitos empiezan a hacer el trabajo de discipular y discipular a otros? En pocos meses o en pocos años, la iglesia empieza a ser una iglesia de inmaduros discipulando inmaduros. Y esto en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos tenemos iglesias llenas de incrédulos, discipulando a otros incrédulos. Y este es el patrón más repetido que vemos muchas veces en muchas congregaciones. El que quiera discipular a otros de manera efectiva, de manera que glorifique a Dios, primero debe haber sido instruido, debe haber pasado por un camino de madurez. Y quiero clarificar algo, con esto no estoy diciendo que hay que llegar a un cierto nivel o que hay un nivel glorioso donde algunos pueden discipular a otros en la iglesia cristiana, no estoy hablando de eso. Es más, estoy seguro que alguien que ya es cristiano ha llegado a un nivel de madurez mayor que todos los incrédulos del mundo. Entonces, viéndolo de esta manera, todo creyente puede empezar un proceso de invertir en otros, de evangelizar a otros, pero estoy hablando de que nuestro anhelo, antes de querer ser maestros, antes de querer invertir nuestra vida en otras personas, es aprender con paciencia, aprender y escuchar de otros, ser enseñables. Y miren lo que dice el versículo 1 ahí en Lucas. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas. Aquí tenemos a Lucas pasando el legado que había recibido de Pablo. ¿A quién? A Teófilo. Lucas había recibido un testimonio también de muchos otros testigos, como vemos ahí en estos versículos. Y hay algo interesante porque en la antigüedad había rabinos o maestros que tenían su escuela y ahí tenían sus matetes o sus discípulos o sus imitadores. Estos diferentes maestros de filosofía o de pensamiento griego o romano estaban ahí, tenían sus escuelas y podemos hacer una analogía con la iglesia. La iglesia es la escuela de los imitadores de Cristo. Esa es la iglesia, ese es el propósito de la iglesia, un centro de entrenamiento para que más personas imiten al Señor Jesucristo. Y el discipulado más efectivo es el que se hace cuando un creyente maduro en la fe guía y mentorea a nuevos creyentes. Ser un discípulo de Cristo es guardar sus mandamientos, crecer en una vida de santidad y luego que esa vida en la que yo he podido crecer pueda ser imprimida y marcada en otra persona. Ese es el verdadero discipulado. Y preste mucha atención a esto. El discipulado que impacta es el discipulado que está basado en el ejemplo. Ese es el discipulado que tiene un impacto no solamente temporal, sino eterno. Presten atención, no importa qué tanto hablas de Cristo, qué tanto dices que hablas de Cristo si vives como el diablo. Si eres una persona que habla y repite versículos, pero tu vida en tu familia es completamente distante a lo que dices, no importa qué tanto hablas, no importa qué tantos versículos repites, si de tu boca lo que comúnmente salen son palabras de odio, de discordia, no importa qué tanto tiempo pasas en la iglesia, si tu vida es tan diferente a la de Jesús. Un discipulado que impacta es el de alguien que ha pasado primero por un discipulado.
Él mismo. El puritano Thomas Brooks lo dijo de la siguiente manera: el ejemplo es la retórica más poderosa. El ejemplo es la retórica más poderosa. Hay personas obsesionadas por ser maestros, por enseñar a otros, sin primero haber sido discipulados en la vida cristiana, sin haber madurado. ¿Y cuál era el modelo de Pablo? ¿Cuál era el modelo que Lucas había recibido de Pablo? Pues podemos verlo, que Pablo enseñó que el discipulado que realmente impacta es el de una vida ejemplar, una vida transformada que impacta a otros. No una vida perfecta, no una vida sin pecado, porque eso no existe, pero sí una vida que ha sido transformada, una vida que ha ido en crecimiento hacia la imagen de Cristo, y que luego llegan nuevos creyentes a la congregación y pueden decir: este hombre, esta mujer llevan 30 años en la vida cristiana y puedo ver la diferencia. Pero qué triste es ver congregaciones donde hay personas que llevan 20, 30 años y parece que su vida no avanza en nada en la fe. Esto no es algo sano, esto no es algo correcto. Lo que nos manda la Escritura y lo que muestra la Escritura es que hay un progreso en la santificación. Y estos más maduros en la congregación instruyen a otros más jóvenes. Segunda de Timoteo 2 dice: lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos. Está hablando Pablo a su discípulo Timoteo. Le dice: lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y primera de Timoteo 4:12 dice: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Y primera de Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Este es el patrón de Pablo, una vida que ha sido transformada, que luego imprime ese testimonio cristiano, esa confianza en el Señor, esa madurez en otros que están comenzando la vida cristiana. Miren, el que no ha sido discipulado, el que no ha crecido en la madurez y quiere instruir a otros, es como un ciego queriendo dar clases de óptica. Es como un mudo queriendo dar clases de canto. Es como un pintor sin pinturas. Nosotros estamos todos llamados a crecer y luego poder animar a otros en la fe, animar a otros en el camino cristiano. Este es el primer punto. ¿Y cómo identificamos ese primer punto? Identificando quién es el autor. Y el Nuevo Testamento, cuando habla de Lucas, lo presenta como un discípulo fiel, como el médico amado que estuvo acompañando a Pablo en todo momento. Y en este preámbulo del Evangelio de Lucas está pasando ese legado a otro, está pasando ese legado a Teófilo. Y yo he estado orando especialmente esta semana para que todos pudiéramos ser impactados y decir: cuánto quisiera yo poder pasar el legado de la fe a alguien más. Señor, dame la oportunidad de hacer lo que hizo Pablo, dame la oportunidad de hacer lo que hizo Lucas, de que mi vida se desgaste, de que mi vida sea invertida para que otros conozcan las cosas que son ciertísimas acerca de Jesucristo. Yo creo que esa es la mejor manera de invertir nuestras vidas, invertir en que otros conozcan del Señor Jesucristo. Pero la segunda marca de un discipulador efectivo, la segunda es que un discipulador efectivo enseña la verdad. Enseña la verdad. Y el primer punto, en un sentido, era introductorio. Estábamos identificando quién era el autor del Evangelio. Pero ahora podemos identificar una de las maneras de cómo un discipulador efectivo impacta en la iglesia, y es enseñando la verdad. Miren lo que dice el versículo 1. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros han sido muy ciertas. O en Reina Valera dice que muchos han tratado de poner en orden. Y esto no prueba, con este versículo no está hablando de tal vez fuentes dudosas o fuentes no inspiradas. Este versículo no está probando un supuesto evangelio Q. Este primer versículo no está diciendo tampoco que Lucas estaba viendo que había muchas versiones falsas de Jesucristo y Teófilo tal vez estaba recibiendo eso. No. ¿Qué está diciendo este versículo? Lo que está diciendo es que ya que había tantos testimonios de personas impactadas por lo que Jesucristo había hecho hace unos años, había muchos testimonios. Había personas que habían sido sanadas por Él, habían testimonios de personas que habían empezado a creer en el Mesías, y había muchos testimonios en aquella época. ¿Y qué está diciendo Lucas? Lucas está diciendo: Teófilo, excelentísimo Teófilo, yo voy a tratar de poner en orden
todas estas cosas para instruirte, para que tú tengas plena confianza de que el testimonio y que aún de lo que has escuchado de Jesucristo es plena verdad. Y dice que Lucas hizo una investigación detallada, pero no podemos olvidar que aunque fue una investigación detallada, siempre estuvo bajo la soberanía de Dios. Dios estuvo gobernando aún la investigación de Lucas. Y recordamos que el Evangelio de Lucas estuvo hecho bajo una investigación seria, pero al mismo tiempo inspirado por Dios. Es un escrito inspirado y tampoco nos está hablando aquí de que tal vez él consultó fuentes y otros evangelios que estamos por descubrir. No, lo que tenemos es la palabra completa, inspirada e inerrante. Lo que le está diciendo aquí es que lo que has escuchado, Teófilo, y lo que estoy a punto de enseñarte está basado en la verdad misma. Nosotros no tenemos nuestra fe basada en leyendas, en mitologías, en historias que han corrido por ahí. Nuestra fe es una fe histórica, es una fe que está basada en los hechos. Y Lucas pretende demostrarle esto. Miren lo que dice ahí el versículo 1. ¿Cómo termina el versículo 1? Dice, las cosas que entre nosotros son muy ciertas. Y tenemos que analizar esa palabra, que son muy ciertas o que son ciertísimas. Miren ahí al final del versículo 1. ¿A qué se refiere esta palabra? El sentido de esta palabra cuando lo estudiamos a profundidad y qué significó en su sentido original, es que esto es como una evidencia completa. Y para ponerlo en un ejemplo, es como si en un juicio se presenta evidencia tras evidencia y todo va fortaleciendo el punto de que hay una verdad evidente. Y hay evidencia tras evidencia que dice esto es cierto, esto es ciertísimo, no hay duda, esta es la verdad. La palabra es pleroforeo y tiene el sentido de un cumplimiento divino de las promesas de Dios. En un sentido lo que está haciendo Lucas es decir, todo lo que Dios ha prometido lo ha cumplido. Y es cierto, es ciertísimo. Y hay algo interesante también en esa palabra y es que está escrita en voz pasiva. Y esto es muy lindo porque es algo que los teólogos llaman el pasivo divino. ¿Y qué quiere decir esto? Es interesante porque el autor está enfatizando que Lucas y los primeros discípulos tenían toda la evidencia, pero había sido necesario ser convencidos por Dios mismo. Dios es el que termina convenciendo de que toda esta evidencia que había acerca de Jesucristo era ciertísima. Es Dios al final el que en el discipulado cristiano certifica que es la verdad. Se presentan todas las evidencias y ustedes saben que así es la vida cristiana. Ustedes pueden presentarle la verdad a alguien una y otra vez, pero al final el único que tiene la capacidad de dar vida a un muerto espiritual es Dios mismo. Y eso es lo que está enfatizando esta palabra ahí. Son ciertísimas, no solo porque es toda la evidencia verdadera, sino porque Dios mismo nos ha convencido de que son ciertísimas estas palabras. Aunque la obra es de Dios, y lo podemos ver ahí con ese énfasis que les acabo de mostrar en esa última palabra, tenemos que entender que el que hace discípulos tiene que hacer un compromiso con la palabra de Dios. La columna vertebral del discipulado es un compromiso inquebrantable con enseñarle la verdad a otros. Y miren, no puedo dejar de recordar los primeros días en el seminario. Tuve una clase con el profesor Alex Montoya y hay algo que me impactó profundamente porque él llegó un día a la clase, fue una de las primeras clases que tuve y él dijo: muchachos, no sé cómo dijo en ese entonces, pero lo que dijo es, un día ustedes tienen que tomar sus Biblias y tienen que irse a una habitación solos con sus Biblias y tienen que hacer un compromiso con la verdad delante de Dios. Un día ustedes tienen que ir con esta palabra y decir, hoy me comprometo delante de ti, Señor, a ser fiel, a predicar solo la verdad. Y eso fue algo impactante para mí porque decía, esto es lo que hemos sido llamados a hacer como personas que quieren hacer discípulos. No es a contar mis historias, no es a contar mis experiencias, no es a contar sueños, es a decir que esta es la palabra de Dios, que aquí está la verdad revelada, que cuando la Biblia habla, Dios habla, que lo que está en este libro son cosas ciertísimas y que nosotros podemos confiar. Y ese llamado que hizo el profesor Montoya a unos seminaristas hace unos años, no solo es el compromiso de un predicador, es el compromiso de todo cristiano que dice, voy a poner como única herramienta de mi discipulado, de lo que le transmita a otros, un compromiso con la verdad,
un compromiso con la verdad revelada de Dios. El discipulado cristiano no se basa en psicología, no se basa en coaching, no se basa en programación neurolingüística, no se basa en libros de autoayuda. El discipulado cristiano tampoco se basa en liderazgo secular. El discipulado cristiano no se basa en estrategias de marketing e crecimiento. El discipulado cristiano se basa exclusivamente en la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque si solo utilizamos la palabra de Dios como un medio para alcanzar a los perdidos, el único que se puede llevar la gloria es Dios, porque fue su palabra la que hizo un efecto. No fue la oratoria de alguien, no fue la excelencia de alguien, no fue la imagen sobresaliente de alguien, sino que fue solo la palabra poderosa de Dios. Por eso es que la palabra de Dios es tan poderosa, que puede utilizar a un vaso bien frágil, inexperimentado, para hacer algo poderoso cuando es proclamada, porque la palabra de Dios, la palabra que está en este libro, es la palabra misma del autor de la vida. Si ustedes han estado guiando al pueblo de Dios alguna vez con estrategias mundanas, es mejor que abandonen todo eso. El púlpito de una iglesia es la herramienta más poderosa de discipulado. El púlpito de una iglesia es la herramienta más poderosa de discipulado. Si queremos hacer discípulos, si queremos tener un impacto poderoso, debemos enseñar las cosas que son ciertísimas. Y hay algo bien interesante, aquí Lucas ya hizo la tarea por nosotros, él ya hizo la gran investigación. Ahora nuestra tarea es enseñar lo que ya está revelado. Estaba yo mirando el Evangelio de Lucas y estaba leyendo estos primeros versículos y para mí era muy impactante ver cómo Lucas invirtió muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo. ¿Para qué? Para poder impactar la vida de una persona que es Teófilo. Sabemos que este evangelio impacta a toda la iglesia por todas las generaciones, no solo Lucas, sino también Hechos, pero es muy interesante que el propósito inicial que nos revela estos primeros versículos es que Lucas tenía la intención de influenciar a un hombre que era Teófilo y confirmarlo en la fe. Y esto yo pensaba y decía, wow, Lucas hizo un gran esfuerzo para poder impactar la vida de una sola persona en ese momento, impactar la vida de alguien y poderlo discipular en la fe. Y ahora me pregunto, ¿qué hacemos nosotros para discipular a otro? ¿Qué hemos hecho para guiar a otros hacia la madurez? Lucas emprendió una investigación que le tomó escribir 24 capítulos hablando del Hijo del Hombre y 28 capítulos contándole la historia de la iglesia primitiva. Este fue un esfuerzo monumental, una dedicación extrema para que un solo gentil fuera convencido de que Jesucristo y su evangelio es la verdad. ¿Qué hemos hecho nosotros para impactar la vida de alguien más? Y miren, si ustedes están en la fe, estoy seguro que alguien un día impactó sus vidas, alguien un día invirtió en ustedes, alguien un día se tomó la tarea de instruirles en la palabra, alguien gastó tiempo en ustedes, alguien les ha transmitido sabiduría, alguien en algún momento les contestó preguntas que ustedes tenían, alguien en algún momento les dio ánimo cuando querían abandonar la fe. Algunos les han enseñado a cómo amar sus esposas, a otros nos han enseñado cómo criar nuestros hijos. Hay personas que han invertido en nosotros y nosotros estamos llamados a que si hemos crecido en la fe, a poder invertir en la vida de otros por amor a Cristo. ¿Qué es el discipulado? Ayudar a otros a pensar, sentir y actuar como cristianos. El discipulado, y escuchen con mucha atención, es esto. El discipulado es hacer todo lo que esté a tu alcance para que alguien más conozca a Jesucristo y se sujete bajo la autoridad de la palabra, para que se sujete a que esta es la verdad. Así que primero vimos que para discipular a otros necesitamos primero haber sido discipulados, poder ser un ejemplo que marcamos en otras personas, pero en segundo lugar tenemos que tener un compromiso con la verdad, con las cosas que son ciertísimas, que se han revelado acerca de Dios. Y el tercer y último punto es que un discipulador efectivo direcciona a las personas a Jesús. Y esto es muy importante. Miren lo que dice el versículo 2. Tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, oh excelentísimo Teófilo. Lucas estaba transmitiendo a Teófilo el testimonio fiel de Jesucristo.
Su instrucción se basaba en lo que testigos oculares habían visto. Y nos preguntamos, ¿quiénes son estos testigos oculares que aparecen en el versículo 2 y ministros de la palabra? Pues podemos saber que estos testigos oculares fueron los apóstoles y los primeros discípulos del Señor. Esta expresión de Lucas, que está utilizando ahí en estos primeros versículos, nos recuerdan las palabras de Juan, en 1 Juan capítulo 1, versículo 1, que dicen, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ellos, los primeros discípulos, habían visto que Jesucristo era real, lo habían palpado con sus manos, habían estado con él. Y Lucas dice, mi testimonio a ti viene de los testigos oculares, los que habían visto y habían estado con el Señor. He hecho una investigación profunda y tú, Teófilo, puedes confiar. Y miren lo que dice el versículo 3. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente. Excelentísimo Teófilo. Él había investigado todo lo relacionado al ministerio terrenal de Jesús y luego el trabajo que hicieron sus primeros discípulos. En Hechos vemos eso. Quiero decirles algo, entrar en el equipo de aquellos que hacen discípulos, de aquellos que invierten su vida para impactar la vida de otros, para que otros se parezcan a Cristo, para que otros conozcan a Cristo y crezcan hacia su imagen, es hacer parte de un equipo que Dios ha establecido desde el principio y que ha elegido, y es un equipo privilegiado. Pablo, Pedro, Juan y los demás hicieron discípulos. Lucas y Timoteo hicieron discípulos. Policarpo de Esmirna, discípulo de Juan, también hizo discípulos y murió en la hoguera dando testimonio. Lutero hizo discípulos. Y tenemos a Spurgeon, que también hizo discípulos. Creó toda una escuela para preparar predicadores. Este es el legado más valioso que una persona puede tener. Dedicar su vida para que otros conozcan a Jesucristo, para que otros conozcan el camino de salvación. La tarea más noble en la que alguien se puede embarcar es hacer discípulos de Jesucristo. Y algunos dirán, bueno, tal vez esto es tarea para pastores. Esto es algo que solo influye a aquellos que han sido preparados para el ministerio, que están llamados a predicar. Pero quiero decirles algo, estoy convencido que uno de los espacios donde se puede hacer el evangelismo y el discipulado más impactante es en el hogar. Una madre o un padre que discipula a sus hijos. Y pueden ustedes pensar cuánto dinero, cuánto tiempo han invertido en la educación, en la alimentación, en la salud de sus hijos. Pero cómo muchas veces se pasan los años sin que usted impacte realmente la vida de sus hijos, instruyéndoles y diciéndoles que esta es la única verdad, esta es la autoridad, siendo un ejemplo para ellos. Qué triste es saber que muchos hijos crecen y dicen, me alejo del cristianismo porque lo que vi en mi casa de padres que dijeron que eran cristianos era un testimonio completamente contrario a lo que la Biblia dice. El discipulado más impactante puede empezar en la casa. Y también quiero decirles que ni siquiera hay que salir de nuestra casa para ser discípulos. Una mujer de esta iglesia que tiene más de 75 años llama a mi esposa desde que nosotros llegamos hace 5 años a esta iglesia y la llama todas las semanas para estudiar libros de la Biblia, versículo por versículo. Han estudiado 8 libros completos de la Biblia desde que nosotros estamos acá. Y es una señora de edad avanzada y hace discípulos. Uno de los privilegios más grandes que yo he tenido estando en esta iglesia es que hombres fieles que han crecido, que son maduros, los pastores de esta iglesia inviertan tiempo en mi propia vida, abriendo su hogar para que yo vaya y coma, para hacerles preguntas acerca de consejería, para hacerles preguntas teológicas, para yo poder ver cómo ellos tratan a sus esposas, para ver yo cómo ellos crían a sus hijos, y eso ha sido una de las cosas que más ha impactado mi vida. Eso es hacer discípulos, eso es marcar la vida de Cristo en la vida de otros. Un ejemplo que aparece en el Evangelio de Lucas de esto de dirigir a otros hacia Jesucristo está en Lucas capítulo 3. Lucas 3, del 15 al 16, dice lo siguiente, recordando a Juan el Bautista. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo, Juan respondió diciendo a todos, yo os bautizo con agua, pero el que viene es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará
con el Espíritu Santo y fuego. El tercer punto de un discipulado que impacta a la iglesia es un discipulado que se enfoca en apuntar las personas, en dirigir las personas a Cristo. Es muy interesante que cuando uno ve las pinturas clásicas, cuando pintan a Juan el Bautista, siempre lo pintan de esta manera, o comúnmente lo pintan de esta manera, con un dedo, con el dedo índice apuntando. ¿Y por qué pintan a Juan el Bautista de esa manera? Porque Juan el Bautista era justamente eso, alguien que apuntaba a Jesucristo diciendo, mírenlo a Él es Él es el Mesías. No me miren a mí, miren a Jesucristo, mírenlo a Él. Eso es lo que hace un discipulador que tiene el corazón adecuado. Apunta a las personas a Cristo, no las apunta hacia sí mismo. Cuando hacemos discípulos, no hacemos discípulos de nosotros mismos, sino que ayudamos a otros a que sean discípulos de Jesucristo, para que lo amen a Él, para que lo sirvan a Él, para que lo adoren a Él. Miren, que nosotros muramos y todos nos olviden, que pasemos al olvido, pero que todos recuerden al glorioso Señor Jesucristo. Él es el único digno de gloria, y cuando hacemos discípulos apuntamos a las personas a Él que es la verdad, a Él que es la salvación. Miren lo que termina diciendo el versículo 4 en Lucas capítulo 1. Dice, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Y esa palabra ahí que aparece es epiginosco, y es una palabra fuerte porque está intensificada por la preposición y significa para que conozcas exactamente. ¿Cuál es el propósito de Lucas con todo esto? Con lo que está a punto de presentarle, no solamente en el Evangelio, sino en Hechos, para que tú estés, Teófilo, completamente convencido, para que no tengas duda. Este no es un conocimiento casual, más bien le está diciendo, yo quiero que estés completamente convencido que Dios ha cumplido sus promesas y hay salvación en Jesucristo. Y finalmente podemos ver quién es este Teófilo. ¿Quién es este Teófilo al que Lucas estuvo hablando? Y no podemos ser dogmáticos, no podemos tener una palabra definitiva, pero hay algo muy interesante y es pensar cómo termina. Escribe Lucas y luego escribe Hechos, y Hechos queda inconcluso. Hechos queda como ahí como que la historia continuará. Y sabemos que termina con Pablo encarcelado. Y es muy interesante porque yo tengo la convicción personal de que Lucas está escribiendo a Teófilo que está cerca de la situación que están viviendo en Roma. Y está diciéndole de alguna manera, mira Teófilo, todo lo que nos ha sido dicho, Él lo ha cumplido perfectamente. Él nos dijo que enviaría al Mesías a través de una virgen. Y yo investigué y es verdad, puedes verlo en tu escrito. Él nos dijo que moriría y resucitaría. ¿Y sabes qué? Él resucitó, Él está vivo. ¿Y sabes qué? Después nos dijo que recibiríamos poder y podríamos ser testigos en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Y sabes qué, Teófilo? Él ha cumplido su palabra. Aquí estamos en Roma, que era en ese momento lo último de la tierra que ellos percibían, y le dice, Él ha cumplido su palabra. ¿Qué es el discipulado cristiano? Es ayudar a que otra persona pueda estar plenamente convencido de que la palabra de Dios es la verdad, de que Él ha cumplido sus promesas, de que Él es fiel, de que podemos confiar en Jesucristo. Un discipulado efectivo que impacta a la iglesia es un discipulado que está basado en el ejemplo de alguien que primero ha sido discipulado. En segundo lugar, es un discipulado que se basa en la verdad y solamente en la verdad. Y en tercer lugar, es un discipulado que apunta a Jesucristo, para que sean como Él, para que lo adoren a Él, para que lo exalten a Él. Tenemos este testimonio de Lucas y es un llamado intenso a que podamos transmitir lo que hemos aprendido, las verdades que han sido ciertísimas entre nosotros a otras personas, compartir el Evangelio. Y saben, ni siquiera una pandemia puede detener el propósito de Dios de que otros vengan a conversión. Y esta puede ser una época especial para que nosotros hagamos la tarea de hacer discípulos de Jesucristo, predicándoles el Evangelio y enseñándoles a que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Oremos. Señor, damos gracias porque tu palabra es poderosa, Señor. Y aun cuando nosotros somos débiles, tu palabra es fuerte. Tu palabra es capaz de animar nuestros corazones. Y como te he pedido, Señor, en estos días,
ayuda para que más personas quieran invertir su vida para ser discípulos de tu Hijo Jesucristo. Padre, te pido que nos bendigas, que nos guíes, que nos fortalezcas, Señor, y que podamos ser instruidos en la palabra, podamos crecer en madurez, podamos ser fieles a la verdad y podamos en todo nuestro ministerio apuntar siempre a nuestro Rey y glorioso Señor Jesucristo. Te pedimos que lo hagas según tu voluntad y en tu poder. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, muchas gracias, Santiago. Excelente mensaje acerca del discipulado. Es fácil estar en una iglesia recibiendo y no estar dando. Entonces, gracias, Santi, por ayudarnos a entender el impacto de hacer discípulos de Cristo en nuestra vida. Bueno, hermanos, es un placer compartir este tiempo con ustedes. Queremos anunciar que el próximo miércoles vamos a tener un tiempo especial de preguntas y respuestas conmigo y con Josías Grauman. Pueden enviar sus preguntas a nuestro email, preguntas@gracechurch.org. Posiblemente tienen preguntas que han estado en tu mente o están confundiéndose, entonces envíanos estas preguntas otra vez a nuestro email, preguntas@gracechurch.org. Yo sé que este email aparece en sus pantallas también para anotarlo, enviarnos sus preguntas, y el próximo miércoles Josías Grauman y yo vamos a estar juntos contestando algunas aquí en este tiempo. Nosotros también queremos compartir con ustedes esta noche una entrevista que yo hice ayer con Sixto Dormi en Guayaquil, Ecuador. Sixto es uno de nuestros misioneros que está en Guayaquil, que ha sido también impactado, esta ciudad impactada por el coronavirus, y queríamos hablar con él para saber cómo está la iglesia, cómo está su familia, cómo está José Alcíbar también, que está trabajando en equipo en la iglesia en Guayaquil. Entonces, antes de terminar este servicio con otra canción de alabanza y un tiempo de oración, queremos compartir este tiempo que tuvimos ayer hablando con Sixto Dormi, nuestro misionero en Guayaquil de Ecuador. Que escuchen y que estén orando por Sixto. Hermanos, es un placer para nosotros tener la oportunidad de unos minutos de hablar con Sixto Dormi en Guayaquil de Ecuador. Sixto, es un placer tenerte con nosotros esta noche. Gracias, Michael. Es un placer para mí unirme a ustedes en esta transmisión. Bueno, gracias. Y queremos saber solamente un reporte breve. ¿Cómo está la situación en Ecuador? ¿Cómo ha sido el impacto de este virus en Guayaquil y a través de Ecuador? ¿Cómo están? Sí, bueno, ahora en el presente que hablo está mucho mejor. En las semanas anteriores, especialmente el mes de marzo, el virus golpeó duro, hubo muchos muertos, los hospitales colapsaron, las morgues colapsaron y eso hizo que haya una crisis de muertos. A veces se promovían videos que habían muertos en casas o en las calles quemándolos, y algunos de esos videos quizás no fueron del todo verdad, con algo de manipulación, pero otros videos fueron ciertos, y tenemos hermanas en la iglesia que son enfermeras o doctoras y nos podían decir de primera mano la situación de los hospitales. Algunos doctores simplemente fueron a sus casas, no querían trabajar, y parece que quedaron los que no conocían mucho, y eso hizo que la crisis se empeorara. Entonces la gente simplemente moría porque no recibía un buen tratamiento. Y fue duro, fue muy duro, especialmente para Guayaquil. Esto no ocurrió en otras ciudades, sino en Guayaquil. Pero con las semanas y las medidas que fue tomando el gobierno poco a poco y las autoridades locales aquí en Guayaquil, con la mala prensa que se le hizo a Guayaquil, creo que mundialmente, algo reaccionaron y tuvo un buen impacto. Así que al día de hoy puedo decir que la crisis ya pasó. Estamos saliendo más de nuestras casas, han extendido las horas en las que podemos salir hasta las 9 de la noche. Y bueno, damos gracias a Dios, que fue un momento duro, vimos su mano por lo menos preservándonos a nosotros como iglesia. Bueno, y solo para saber si había gente en tu iglesia que se contagiaron con este virus.
Sí, hubo algunos hermanos que tuvieron enfermedad, familiares de hermanos también. Uno o dos de ellos requirieron alguna ayuda auxiliar, como oxígenos, y nosotros como iglesia logramos comprar 2 o 3 oxígenos para darlo a los hermanos que necesitaban. Pero aparte de estos 2 hermanos, los demás, bueno, tuvieron los malestares que todos conocen del virus, unos un poco más, otros menos, pero a medida de los que pasaban los días y las semanas fueron recuperándose. Así que el día de hoy los hermanos, podemos decir, están bien. A unos que tuvieron el virus, algunos se siguen recuperando lentamente, pero no es nada serio, así que están en casa automedicándose y damos gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios. Y solo para saber, ¿están empezando a abrir las cosas, las tiendas, y hay servicio de la iglesia en este momento en Ecuador o no? Sí, la iglesia católica, bueno, Latinoamérica ha sido un continente católico y la iglesia católica abrió, pero con algunas limitaciones. No pueden celebrar las misas como antes todavía, pero ya abrieron las iglesias católicas. La ministra de nuestro país dijo que todavía las iglesias evangélicas u otros grupos religiosos no van a poder hacerlo hasta una nueva orden que esperamos sea en las siguientes semanas. Bueno, vamos a estar orando. ¿Y cómo está José y su familia? Está bien, sí, está muy bien con su familia. Ellos también han estado en su casa y gracias a Dios el Señor los ha preservado a ellos, a nosotros. Bueno, ¿y tu papá y tu mamá? Muy bien, también igualmente. El Señor nos preservó durante todo esto. Así que... Bueno, queremos que tú sepas que estamos orando por tu ministerio, tu iglesia, tu equipo. Gracias, Sixto, por ser fiel, un líder excelente. Damos gracias a Dios por todo lo que Dios está haciendo a través de tu ministerio, tu vida. Muchas gracias, Sixto. Les amamos mucho y enviamos un gran abrazo. Muchas gracias, Michael. Muchos saludos y abrazos también a ti, a los ancianos y a los hermanos de la iglesia. Bueno, que Dios le bendiga. Hasta luego. Adiós. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, gracias a Dios por el ministerio en Guayaquil. Que estén orando por Sixto, su familia también de José Alcíbar, orando por él. Gracias a Dios por el ministerio que están haciendo en esa ciudad. Es también un testimonio de la gloria de Dios en Ecuador. Y damos gracias a Dios que muchos en Ecuador están acompañándonos esta noche. Y también mientras Santiago estaba predicando, recibí un mensaje que todos de su equipo en Cali están escuchándonos esta noche también, donde Santiago va a estar plantando esta iglesia. Entonces damos un especial saludo a ellos por acompañarnos esta noche. Tenemos gente desde Centroamérica, Suramérica, acompañándonos a otras partes del mundo también, otras partes de los Estados Unidos. Y damos gracias a Dios por este medio, esta transmisión que podemos compartir con ustedes, lo que Dios está haciendo a través de nuestro ministerio. No olviden que el próximo miércoles vamos a tener un tiempo especial de preguntas y respuestas conmigo, con Josías Grauman. Pueden enviar sus preguntas a nuestro email, preguntas@gracechurch.org, y vamos a poder contestar algunas de las preguntas que ustedes nos envían. También para que tengan en sus oraciones el fallecimiento de Martita López. Como la mayoría de ustedes ya saben, nuestra querida hermana Martita López partió con el Señor algunas semanas atrás, pero que estén orando por la familia López, por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, para que Dios les dé consuelo en medio de este tiempo juntos. Y gracias a Dios por la vida de Adrián y Martita. Eran hermanos, y ella una hermana muy querida, y damos gracias a Dios que los dos ya están con el Señor. Ha sido de mucha bendición en nuestro ministerio. Que estén orando por su familia. Bueno, hermanos, vamos a terminar con una última canción. Lalo nos va a guiar en esta canción. Que estén cantando con nosotros en sus casas. Es bueno alabarle a Dios. Es bueno levantar nuestra voz cantándole, dándole las gracias y la honra y la gloria que solo Él merece. Y al final de ese canto vamos a terminar ese tiempo en oración. Lalo, otra vez vamos a cantar juntos.
iglesia del Señor, cálzate tu armadura, pues en Jesús, nuestro gran capitán, está nuestra fortaleza. Con el escudo de la fe, al diablo no hemos de temer. Ejército armado de amor, ve y alcanza a los perdidos. Es tu misión al mundo alcanzar y enfrentar al enemigo con fe y valor. Batalla hemos de dar, la palabra es nuestra espada. Aunque haya pruebas por doquier, no hay imposibles para él. Y así tendrá lo que ganó al morir, una herencia de naciones. Y allí en la cruz de amor y compasión vemos a Cristo asolado, mas aplastados yacen ya los pies del Señor sus enemigos. Conquistador se levantó, es Cristo quien resucitó. Se cantará su triunfo hasta que todo ojo pueda verlo. Por gracia, oh Dios, infúndenos valor, danos fuerza a cada paso, danos la fe para el premio obtener de un siervo fiel y bueno. Las voces de quienes ayer confiaron en tu provisión, aliento son en nuestro caminar hasta estar con Él en gloria. Las voces de quienes ayer confiaron en tu provisión, aliento son en nuestro caminar hasta estar con Él en gloria. Bueno, muchas gracias Lalo y gracias por acompañarnos esta noche. Estamos orando por cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en este estudio. Gracias a Dios por la iglesia. Y no olviden que estamos con ustedes. Si tienen necesidad, pueden llamar a nuestra iglesia. Si necesitan un tiempo de consejería, tiempo de oración, tenemos pastores, personas que pueden atenderles. Entonces, no olviden que estamos aquí apoyándoles y les extrañamos mucho, pero no olviden que vivimos por fe, no por miedo. Dios está con nosotros y Dios está con nuestra iglesia. Que sean luz en su vecindad para que Cristo tenga la honra y la gloria. Gracias a Dios por acompañarnos. Que Dios les bendiga hasta el próximo miércoles.